buenos días y feliz sábado. Bienvenido a nuestro programa de Escuela Sabática de la Iglesia Adventista de Manteca aquí en California. Les invitamos a orar para comenzar nuestro programa de Escuela Sabática. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones en esta mañana. Gracias porque tú nos has traído a nuestra iglesia y nos has bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Bendice a cada hermano y a cada amigo que se está uniendo a nuestro programa de Escuela Sabática. Y que este programa sea una bendición para cada una de nuestras familias, amigos y hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro programa de Escuela Sabática. Y en esta mañana estaremos estudiando el cristiano y el trabajo. Y el texto de memoria de esta semana dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí podemos ver en el texto que debemos estar firmes, constantes, y debemos crecer en la obra del Señor, pero también debemos trabajar. Aquí habla de la palabra trabajo. Y que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos en nuestras vidas está relacionado con el trabajo. Y todo lo que hacemos es trabajo y es adoración. Usted no puede cementar su vida de tal manera que usted diga: bueno, yo trabajo y cuando voy al trabajo ya no soy cristiano. O cuando estoy en el ocio no soy cristiano, estoy jugando un deporte, usted se olvida. Sino que todo lo que usted hace está relacionado con su adoración. Todo es adoración. Y eso queda claro, por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, 26 al 31, la Biblia dice claramente: y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces el aspecto que Dios coloca en nosotros es que Dios, aparte de que tenemos los elementos de la inteligencia, del conocimiento y de parecernos a Dios en la habilidad de crear y de reproducirnos, el Señor también dice allí: y señoree el hombre en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí está hablando de administrar. Señorear significa administrar, dirigir, cuidar, proteger. Y dice allí: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, para llenar la tierra implica trabajar, porque cada vez que tenga un hijo tiene que trabajar. Y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Nótese que la Biblia, desde que comienza Génesis 1, Dios comienza trabajando y nos sirve de ejemplo a los seres humanos para que cuando los seres humanos comencemos a señorear, a gobernar, a dirigir y a administrar la tierra, los animales, y cultivar la tierra, como dice allí, porque el hombre tenía que cultivar para comer. Es decir, Dios no colocó al hombre aquí para que fuera un vago, o mucho, por ejemplo, algunos cristianos están pensando, por ejemplo, que cuando vayamos al cielo y a la tierra nueva vamos a estar ahí tocando un violín, el arpa, toca el arpa, y tú eres el santo de Dios y nada más dice santo, santo, amén. No, Dios no te colocó para estar ahí de vago. Vamos a ver lo que dice Génesis 2:15 en relación antes de que el pecado entrara aquí en la tierra. Dice allí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar es trabajar, cultivar. Entonces el hombre tenía que cultivar los alimentos, tenía que cuidar el jardín del Edén.
y cuidar de los animales, porque también tenía que cuidar de los animales, como dice allí. Entonces, el trabajo no es una maldición. De hecho, está comprobado estadísticamente que los países de herencia protestante, especialmente calvinista, que donde tienen el concepto del trabajo, donde el trabajo es una bendición, son los países que más han progresado. Usted puede ir a cualquier país como Estados Unidos, los países como Alemania y todos esos países que tienen influencia calvinista, donde el trabajo es algo digno, algo bueno, y no ven el trabajo como una maldición, son los países que han progresado y que tienen disciplina de trabajo. En cambio, los países de herencia católica, como generalmente es América Latina, y todos los países de herencia católica son países donde el concepto del trabajo es como una maldición. Y entonces esas ideas no deja que esos países progresen, y eso está probado científicamente. Entonces, queda claro que la actitud que tengamos del trabajo determinará hacia dónde se va dirigiendo realmente nuestras vidas. Vamos a ir al libro de Isaías. En Isaías 65, 17 al 23, describe que los redimidos en la tierra nueva que Dios va a crear no van a estar vagos. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño no morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Queda claro entonces que en los cielos, en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a crear, que va a renovar este mundo, dice allí que los redimidos no estarán vagos, sino que van a ejercer el trabajo y se van a gozar y alegrar en la creación del Señor. Por lo tanto, el trabajo es una bendición de Dios. Sin embargo, vivimos en un mundo caído después de que Adán y Eva pecaron. Y como consecuencia de que la tierra fue maldita, el trabajo ahora requiere mayor esfuerzo. Dice la Biblia que comería con el sudor de tu frente. Vamos a ir a Génesis 3, 19. ¿Qué dice la Biblia allí hablando de la maldición de la tierra? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está hablando de la condición del ser humano ahora que es pecador, que muere, y que si estás en Cristo también muere espiritualmente. Los que creen en el Señor, Dios le ha prometido vida eterna. Pero si notamos aquí, el trabajo tiene un esfuerzo mayor ahora que cuando antes del pecado. Nosotros no debemos ver el trabajo como una maldición, porque como dice Salomón, por ejemplo, en Eclesiastés 3, 2 y 13, allí habla de la bendición que es el trabajo. En el libro de Eclesiastés 3, 2 y 13, Salomón, hablando del trabajo, explica: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de su labor. Está hablando del gozo del trabajo. Es decir, que el trabajo, el comer, el gozar, el disfrutar es parte de la herencia que Dios nos ha dado en esta vida. Si nosotros desaprovechamos la bendición de Dios de hacer el bien, de disfrutar del trabajo, entendemos que para nosotros, si tomamos un concepto equivocado del trabajo, para nosotros podría ser una maldición. Dice que el trabajo nos identifica, está identificado con lo que haces. Inclusive muchos podrían decir quién tú eres,
porque te relaciona con el trabajo. Algunos son carpinteros, otros son maestros, y el trabajo identifica a las personas con lo que ellos hacen. El trabajo dignifica y engrandece al ser humano. Pero el hecho de que vivamos en un mundo de maldición no quiere decir que tú te desconectes de la labor de evangelizar, de que tu trabajo sea un ministerio de alcanzar a otras personas. Dios nos ha colocado en este mundo para perfeccionar la obra de nuestras vidas, para perfeccionar el carácter, para que nosotros podamos ser un ejemplo donde quiera que estemos y mostremos que Dios habita en nosotros. Por lo tanto, la Biblia es clara que en nosotros debe manifestarse la obra del Espíritu. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Eclesiastés 9:10, hablando del trabajo y la disciplina. Todo lo que te viera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro o Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que tú consigas en esta vida, hazlo. O, por ejemplo, Salomón ilustra en el libro de Proverbios, hablando del trabajo, Proverbios 10:4, lo siguiente: la mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Es decir, que si tú estás negligente en tu casa, no hace nada, va a empobrecer. Sin embargo, el que está esforzado va a enriquecerse. Proverbios 12:14, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. La Biblia habla de la bendición del trabajo y las consecuencias en relación o si trabaja o no trabaja. Salomón ilustra, por ejemplo, las hormigas que no tienen rey ni capitán. La hormiga trabaja en el verano para proveer para el futuro, especialmente en el invierno. Queda claro entonces que la laboriosidad, el trabajo, la obra de nuestras manos debe ser para adorar, glorificar y alabar a nuestro Dios. Y que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, hacerlo para la obra de Dios. En Hechos, capítulo 20, 34 y 35, el apóstol Pablo nos habla de la excelencia del trabajo. Y dice él que ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice Pablo. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, la labor de nuestro trabajo beneficia a nuestra familia, dignifica a nuestros hijos si tenemos, a nuestros padres, beneficia a la comunidad. Como dice un adagio por ahí, mente vaga es taller del diablo. Nosotros debemos ocuparnos en la obra de servir. Donde no hay trabajo aumenta la delincuencia, aumenta el crimen, aumenta el cohecho, aumenta la maldad. Y el apóstol Pablo menciona en el libro de 2 Tesalonicenses 3:10 lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, que la Biblia enfatiza constantemente, a pesar de que vivimos en un mundo donde trabajar aquí algunas veces podría ser hasta una maldición para algunos, porque pueden tener un jefe duro, situaciones laborales difíciles. En este mundo, en el pasado se implementó la esclavitud, se ha hecho todo tipo de cosas relacionadas al trabajo que para muchos puede ser una carga. La Biblia dice que el trabajo es una bendición y que Dios creó el trabajo para ayudar a perfeccionar nuestro carácter y para ejemplificar en nuestra vida la labor de Dios, de que Él siempre trabaja. Dios no está vago, sino que siempre está trabajando y quiere que su pueblo también no esté ocioso. Con esto, la Biblia lo que está diciendo es que debemos que esforzarnos en ayudar. Vamos a ir al libro de Nehemías 6:9. Dice allí: porque todos ellos me amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Estas manos deben ser fortalecidas. Dice que Dios en Isaías 40:10
Dios le da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Dios ayuda a aquel que confía en su palabra, confía en el Señor. Vamos a ver, por ejemplo, que junto con el trabajo Dios también te da talentos, te da dones, te da habilidades. Y Dios fue muy específico cuando ordenó a Israel construir el arca del testimonio, el arca del pacto, el santuario en el desierto. Y fue muy específico, le dio detalles, descripciones e instrucciones muy específicas a Moisés de cómo debería ser construido el santuario. Vamos a ir a Éxodo 35, 30 al 36:1. Y allí se describe con lujo de detalles los dones y habilidades que Dios le dio a esos hombres de Dios para construir el santuario. Por ejemplo, dice allí, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Nótese aquí que no solamente Dios le da el don, sino que también ¿qué? Le da la habilidad ¿para qué? Para enseñar. Es decir, que nosotros que vivimos en este mundo debemos ¿qué? Enseñar también, instruir, educar. Y esto era para que ese arte, ese don que Dios le dio a esos hombres, fuera también un oficio. Aparte de que Dios lo habilitó con esos dones espirituales, también podía convertirse en un oficio allí en Israel para seguir en la obra de diseños y construcciones en el pueblo. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y dice la Biblia, si usted lee el libro de Éxodo, que Moisés hizo todo como Dios le había mandado. Y Dios le dijo, mira, yo te he mostrado esto, lo que yo te he mostrado el modelo en el monte, hazlo tal como yo te he dicho. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice. Y debemos imitar el asunto de ser laborioso, de consagrarnos al Señor, de servir a los demás, de enseñar a los demás las habilidades que Dios nos ha dado, ser un buen mayordomo. Porque muchas veces nosotros pensamos en la mayordomía desde el contexto del dinero, pero la mayordomía tiene que ver con todo lo que hacemos. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ayuda, instruye. Y también el trabajo tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida. Por ejemplo, incluye lo que tu vida. En el libro de Gálatas 5, 22 al 26, habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todos esos dones, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y dice el versículo siguiente, pero los que son de Cristo han crucificado en la carne sus pasiones y deseos, su concupiscencia, y ahora son guiados por el Espíritu. Lo que está diciendo la palabra de Dios es lo siguiente. El hombre de Dios deja la vida pecaminosa, deja la vagancia, deja la vida antigua de corrupción, y ahora es un hombre de Dios, y los frutos que se manifiesta es el Espíritu de Dios y el Espíritu de trabajo, porque anda en el Espíritu, y lo que andan en el Espíritu está como laborioso, y los frutos que se manifiesta es el amor, el gozo, la alegría. Y por ejemplo, Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Por ejemplo, si tú tienes tu esposa, tienes tu esposo, si la amas, también tú te dignificas ¿qué? Proveyendo para la familia. Porque si no provee para la familia, no hay amor. Un hijo que le pide a su padre comida, pero no trabaja, ¿cómo lo alimenta? ¿Cómo se multiplica la familia? Entonces, el concepto de la familia es un don de Dios. Ojalá, hermanos, como dice 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacer cualquier cosa, hacedlo
para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, y te guarde. Y que tú veas que todo lo que tú haces en esta vida sea para la gloria de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque hemos aprendido y entendido que cuando tú creaste al hombre le diste dones y lo hiciste a imagen y semejanza tuya. Sabemos que en tu esfera tú eres todopoderoso. Sin embargo, has colocado en nosotros la inteligencia, has colocado la capacidad de poscrearnos, dirigido por tu poder. Y ha colocado en nosotros también el deseo de adorarte y servirte, pero también ha colocado en nosotros el trabajo. Y queremos, Señor, que como cristianos, todo lo que venga a la mano, que sea para bien, hacedlo, como dice la Escritura. Y no estar ociosos, sino ser ejemplo a los fieles y a los infieles, digno de nuestras labores y del servicio en el amor y el gozo entre nuestros hermanos. Y como dice la Escritura, el que no trabaje, que tampoco coma, sino que tenemos que estar laboriosos como las hormigas, que podamos proveer para nuestra familia y podamos entender que Dios nos ha colocado aquí como lumbreras y que debemos ser un ejemplo digno que otros pueden imitar el deseo de servir y de crecer en la obra de Dios. Y que el aspecto de crecer y multiplicarse y llenar la tierra implicaba un trabajo. Y que el aspecto de cultivar y labrar la tierra en el jardín del Edén antes del pecado incluía cultivar, sembrar, comer, y que la tierra nueva, los redimidos plantarán viñas y comerán de ellas. No estarán ociosos, sino que serán personas que van a gozarse y a vivir laborando y sirviendo tanto en la adoración como en el trabajo físico. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.